Ya puse a grabar. Hoy no puede estar Hugo y tampoco puede estar Miguel Ángel. Está viajando desde Ciudad Juárez en un evento allá, entonces no puede estar. Entonces yo voy a estar pues encargándome de todo. Tenemos la reacción de Silvia y como siempre pues podemos después seguir con otras reacciones de ustedes, ¿no? Entonces, pues empiezo con el tema y yo voy a estar viendo también si llegan más personas para darles acceso. Bueno, seguimos. Como ustedes saben, escogí dedicar este mes, todavía nos falta una sesión más antes de empezar la cuaresma, a este tema del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Y lo que hemos venido trabajando es, bueno, cómo cambiar este concepto que hemos heredado, ¿no? De un Dios que parece como muy malo, muy iracundo, muy cruel a veces. Y pues hemos ido tocando varios temas que, bueno, repito, todo está en YouTube por si luego quieren verlos. Pero hoy quiero tocar este tema de la ira de Dios, ¿no? Porque no cabe duda que es un Dios que en el Antiguo Testamento se enoja, ¿no? Y muchas veces se piensa en este Dios que se enoja como, pues así como un viejo corajudo o no sé qué, o sea, alguien que como los otros dioses de la antigüedad que simplemente se enojaban por cualquier cosa y echaban rayos y todo esto. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, creo que cambiamos nuestra perspectiva sobre este Dios. Entonces, el título que le puse es La ira de un Dios que no se aplaca con sangre, porque esta es otra idea que hemos heredado en la tradición cristiana de que la forma de aplacar la ira de Dios es darle sangre, ya sea la sangre de un sacrificio o la sangre de Jesús. Y se piensa como que ahí está este Dios enojado, pero ya con la muerte, con la sangre, ya con eso él perdona pecados y todo eso. Entonces eso es lo que quiero ir cuestionando. Quiero recalcar desde un principio que no estoy trabajando tanto como debemos ver esta cuestión de la ira de Dios hoy. O sea, si debemos pensar que Dios nos está castigando o Dios está enojado con nosotros, no quiero entrar en esas cuestiones, sino simplemente limitarme un poco a cómo se maneja esto en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que todos los que hemos trabajado con la Biblia conocemos estos textos, los leemos en nuestras iglesias, a veces hasta nos da un poco de pena, ¿no? Leer estos textos que hablan del Dios enojado, Dios airado, ¿no? Y, em, y también yo creo que todos conocemos esta idea de que luego necesita sangre para o muerte para aplacar su ira, y esto tiene que ver pues con este tema que venimos trabajando de la cruz, ¿no? Este, y bueno, no voy tampoco a tratar de cubrir todo en una sesión de como en media hora, porque pues eso sería imposible. Entonces no podemos resolver todo, pero quiero trabajar en términos generales este tema, ¿no? Y la primera pregunta que hay que hacer, bueno, ¿y por qué se enoja Dios? ¿No? La gente se enoja por muchos motivos, ¿no? Pero cuando se presenta a Dios en el Antiguo Testamento que se enoja, ¿es por causa de él o es por causa de los seres humanos? ¿No? Y lo que yo quiero trabajar es esta segunda alternativa, ¿no? Lo que hemos venido trabajando, sobre todo estas últimas semanas, es de dejar como a un lado el concepto de Dios que muchas veces hemos recibido y enfocarnos en ese concepto de Dios que lo único que le interesa es la felicidad y el bienestar integral de todas sus criaturas sin excepción. O sea, y cuando he trabajado esto, a veces la gente como que se sorprende un poco, ¿no? Pero esa es la idea. Lo único que le interesa a Dios es que todos estemos bien, que tengamos lo que necesitamos, que estemos felices, contentos y todo eso, ¿no? Pero
pasa esto, ¿no? Que para estar bien, uno tiene que vivir y pensar y actuar de maneras que me permitan estar bien, ¿no? Y evitar cosas que me hacen daño, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo estoy siempre lleno de odio o coraje o solamente soy como muy egoísta, pues no puedo estar bien, no puedo ser feliz porque mi felicidad y mi bienestar depende también de la gente que está a mi alrededor, ¿no? Si los que están a mi alrededor están sufriendo, están padeciendo necesidad, pues eso me afecta a mí, ¿no? Ya sea porque yo me tengo que preocupar por esa gente o también simplemente a lo mejor porque están mal, me van a buscar hacer algún mal porque, no sé, tienen hambre y me van a robar o asaltar o algo así, ¿no? Entonces, o sea, cada uno de nosotros, obviamente, solamente podemos estar bien si los demás también están bien, ¿no? También, si yo soy como indiferente y apático ante el sufrimiento de los demás, pues eso no solamente les afecta a ellos, sino que a mí me afecta, ¿no? Porque si yo vivo de esa forma y a mí no me importa nadie y yo nada más pienso en mí mismo, o luego voy como, ando como engañando a los demás, mi vida está llena de mentiras y todo esto, pues siempre voy a tener que estar como preocupado y angustiado, porque primero voy a estar haciendo enojar a los demás, voy a generar muchos problemas con ellos y ellas, si ando ocultando cosas, si no me relaciono bien con los demás, pues también voy a llenar mi vida de problemas, ¿no? No voy a poder gozar de buenas relaciones con nadie, ni tampoco voy a tener quien me ayude o me apoye cuando estoy en dificultades o algo así. No me voy a sentir acompañado porque no voy a estar bien con los demás que están a mi alrededor, ¿no? Y así pues me voy a sentir solo, etcétera. Bueno, entonces como vimos hace como 15 días esto de los mandamientos de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, eso es lo que manda Dios, ¿no? Que vivamos de acuerdo a lo que es bueno y justo y correcto y saludable para nosotros, ¿no? Que evitemos lo que nos perjudica, lo que destruye nuestro bienestar y nuestra felicidad y también el bienestar y felicidad de los demás, ¿no? Y eso es lo que hace en su ley, ¿no? Y bueno, no pudimos tampoco penetrar mucho en ese tema, pero básicamente, como dice Jesús, todo se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, ¿no? O sea, pero también esa ley manda preocuparse sobre todo por las personas débiles, vulnerables, las personas que padecen necesidad. Y es la misma lógica que acabo de señalar. O sea, si va a haber bienestar para todos como grupo, como comunidad, pues si hay unos que están sufriendo, que no están bien, que están como batallando para sobrevivir, quieren que recurrir a la violencia o no sé, a las drogas o otras cosas, o sea, eso va a afectar a todos, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que no solamente como individuos estemos bien, sino que como grupos y comunidades y familias haya ese bienestar. Y eso es lo que manda en su ley. Por eso la ley, como vimos, es más bien como una especie de instrucción. Eso es lo que significa Torah, ¿no? No una ley así como tal, sino Dios como que nos indica el camino a seguir para estar bien, ¿no? Y también, pues el amor de Dios considera que cada ser humano es de infinito valor, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos creación suya y por eso Dios se preocupa por el bienestar y las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? A mí me quiere igual como a cualquiera de ustedes, no me quiere más, no me quiere menos y así para todos, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que, pues, igual yo ame a los demás como Él ama a todos, ¿no? Ahora, y cuando vemos a los demás de esa forma, como personas de infinito valor, qué nos pasa, ¿no? ¿Qué sucede en nosotros? Pues nos volvemos como muy humanos, ¿no? Muy compasivos, muy empáticos y solidarios con los demás. Y eso nos conviene, porque
porque eso nos hace felices, ¿no? Eso nos da un corazón que está lleno de cosas buenas, lleno de amor en nuestra vida, compasión, sentimientos positivos, etcétera. Y no tenemos que andarnos escondiendo de nadie porque hemos estado engañando o mintiendo o fingiendo ser algo que no somos, ¿no? Ni tenemos un corazón lleno de corajes y malos sentimientos y odios y todo eso, ¿no? Que todas estas cosas tóxicas, ¿no? Que nos envenenan. Entonces, pero eso es lo que sucede cuando no nos preocupamos por los demás y no amamos a los demás. También nos volvemos como inhumanos, fríos, egoístas, ¿no? Nos lastimamos a nosotros mismos y vivimos como con el corazón muy duro, muy frío, ¿no? Y eso nos hace daño también, ¿no? Y por eso, no solo porque a él le interese o porque él se gane algo, por eso nos manda amar y cuidar a los demás, por nuestro propio bien y nuestra propia felicidad y preocuparse por nuestras necesidades y su bienestar. O sea, no solo para complacerle a él, ¿sí? Sino porque eso es lo que nos conviene a nosotros, ¿sí? Y solamente si vivo de esa forma puedo ser feliz, ¿no? Bueno, con ese trasfondo, que son luego cosas como muy obvias, pero a veces no las trabajamos mucho en la iglesia debido a este concepto de que Dios quiere que tratemos bien a los demás para complacerle a Él, en lugar de pensar, Dios quiere que yo trate bien a los demás porque eso es para mi propio bien. Bueno, en base a esto, podemos pasar a este tema de la ira de Dios, ¿no? Y para ver este tema, quiero compartir algunas diapositivas con, perdón, tengo que poner, compartir pantalla, perdón. Eh, ya voy, ok. Quiero ver, bueno, ese es el tema de hoy. Y algunos pasajes que hablan de la ira de Dios, sobre todo hay dos, ¿no? Este pasaje que dice, Dios clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira. Y viene muchas veces esta idea en el Antiguo Testamento. Dios es lento para la ira, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso, no? Significa que cuando la gente no hace lo que Él manda por su propio bien, Dios en el Antiguo Testamento no se enoja de inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Primero, pues manda a sus profetas para decirles, sabes qué, andas mal, no debes seguir por ese camino, etcétera, ¿no? Pero en primer lugar lo hace con amor y paciencia, ¿no? Diciéndoles que no les conviene apartarse de ese camino para seguir uno diferente. Eh, pero, ¿qué pasa, no? Cuando de repente ya no le hacen caso, ¿no? Este, entonces, pues poco a poco, como dice, lento para la ira, pues ya ahí es cuando, según en el Antiguo Testamento, cuando les dice muchas veces y no le hacen caso, es cuando como que va subiendo su coraje o su ira, ¿no? Y bueno, esto lo podemos ver también. Me gusta hablar, poner como ejemplo la relación entre padres e hijos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un hijo, una hija que apenas pues está creciendo y aprendiendo y pues tenemos que instruirle, decirle lo que conviene hacer, lo que no conviene hacer. Y la primera vez que hace algo que no es bueno, ¿verdad? Pues uno le dice con amor y ternura, mi hijo, mi hija, no hagas eso no es bueno. O sea, no nos enojamos, ¿sí? Pero ¿cuándo empezamos a enojarnos? Cuando le hemos dicho una y otra vez y lo hace como, ya lo empieza a hacer como por maldad o algo, pues ahí es cuando uno tiene que insistir con más fuerza. No, eso no está bien, deja de hacerlo, ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Inclusive, no sé, imponer algún tipo de castigo o algo así, hoy no vas a ver la tele o X cosa, ¿no? Y si ni así enmienda su conducta, pues igual como que va subiendo a veces
el coraje, ¿no? Pero esa ira o coraje no es por maldad, ¿no? No porque uno no quiera a su hijo o hija. Al contrario, si yo no quisiera a mi hijo o hija, le diría, pues tú haz lo que tú quieras, no me importa lo que te pasa, no me importa que sufras, que destruyas tu vida, que te hagas daño. O sea, eso no sería amor, ¿no? Entonces, por eso, volviendo a esta frase en el Antiguo Testamento, cuando se dice que Dios es lento para la ira, ¿no? Recordando esto, que Dios manda a su pueblo a obedecerle no por causa de él, no porque lo que hagan le afecte a él, sino por causa de ellos mismos, igual como este ejemplo de padres e hijos. Pues entonces les dice, no hagan esto, haz esto, hagan esto otro, ¿no? Y la primera vez que se salen del buen camino que les ha puesto, pues no se enoja, pero más adelante, si siguen haciendo lo mismo, es cuando en el Antiguo Testamento Dios se enoja, ¿no? Bueno, hay un dicho más que quiero ver, que también está en el Antiguo Testamento, aparece muchas veces en el libro de Jeremías. Puse un pasaje, pero hay como 8 o 10 donde Dios dice, les envía a mis prosiervos los profetas desde temprano y sin cesar, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Desde temprano y sin cesar. Bueno, lo que quiere decir es esto, ¿no? Desde temprano significa que desde el primer momento en que el pueblo empieza a andar en malos pasos, desde ese momento ya, Dios ya les está enviando un profeta, ¿no? O sea, no se espera a que ya sigan un buen tiempo por mal camino hasta después mandarles un profeta, sino desde temprano, desde el primer mal paso que dan, ya está Dios. Oigan, no vayan por ahí, eso no está bien. Y esto de sin cesar, pues significa que no deja de llamarles la atención, de decir, ¿saben qué? Eso no está bien, no hagan eso. Y sigue como enviándoles más profetas, ¿no? Para decirles, eso no está bien, no vayan por ese camino, ¿no? No se espera, ¿no? Entonces, estas dos frases de que es lento para la ira y de que manda a sus profetas desde temprano y sin cesar, nos hablan de un Dios como paciente, ¿no? Que se presenta en muchos casos de que está tratando o sea, no se enoja por causa de él, sino por causa de su pueblo, y luego está tratando de llamarles la atención para que vuelvan al buen camino, ¿no? Ahora, para entender esto, yo quiero citar algunos pasajes también del Antiguo Testamento. Este, bueno, aquí empiezo con de Jeremías, ¿no? Donde aparece esta frase. Pero lo que vemos en estos pasajes es que ya son situaciones donde les ha llamado la atención y vemos las cosas que están haciendo, por qué le dan coraje a Dios, ¿no? ¿Por qué despiertan su ira? Dice, porque si ustedes realmente corrigen sus caminos y sus obras, si realmente practican lo justo entre el hombre y su prójimo, si no oprimen al forastero, ¿no? Al extranjero, al migrante, podemos decir hoy, ¿no? Al huérfano y la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, que es lo que estaba ocurriendo, y si no van tras otros dioses para su propio mal, o sea, ir tras esos dioses les hace mal a ustedes porque esos dioses representan otros valores, etcétera. Dice, entonces los dejaré habitar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre di a sus padres. He aquí, ustedes están confiando en palabras de mentira que no aprovechan, dice Jeremías, porque después de robar, de matar, de cometer adulterio, de proferir falso testimonio, de ofrecer incienso a este Dios terrible, ¿no? Baal, y de ir tras otros dioses que no conocieron, vendrán para estar delante de mí en este templo que es llamado por mi nombre y para decir, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones, ¿no? ¿Acaso, dice Jeremías, acaso este templo que es llamado por mi nombre, bueno, dice Dios a través de Jeremías, es ante sus ojos una cueva de ladrones? De ahí toma Jesús en el Nuevo Testamento esta frase, o sea, han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Yo lo he visto, dice el Señor, ¿no? Ahora pues dice el Señor, por cuanto han hecho todas estas obras y a pesar
aquí está la frase, de que les hablé desde temprano y sin cesar, no escucharon. Y cuando los llamé, no respondieron. Y dice, pues los echaré de mi presencia, ¿no? Entonces, este pasaje, por ejemplo, presenta a Dios que les ha dicho muchas veces, no hagan estas cosas, no opriman, no hagan maldades, no derramen sangre, y el pueblo no está respondiendo, ¿no? Hay otro pasaje aquí de Amós, ¿no? Eh, dice Amós, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Nuevamente vemos como todas estas maldades que están cometiendo y notamos aquí el tono, ¿no? Que dice, no voy a revocar su castigo, pero no es como por mal de que los va a castigar, igual como cuando castigamos a nuestros hijos por amor, ¿no? De que no te voy a dejar seguir haciendo estas cosas por tu propio bien, ¿no? Otros 2 textos de Miqueas, otro profeta, ¿no? Dice, ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitan su piel y su carne de sobre los huesos. Maneja esta imagen, Miqueas, muy fuerte, ¿no? Que comen a sí mismo la carne de mi pueblo y les desollan su piel de sobre ellos y les quebrantan los huesos y lo rompen como para el caldero y como carnes en olla, ¿no? Y luego más adelante el mismo capítulo dice, oigan ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abominan el juicio, ¿no? O sea, estos son jueces que deben juzgar rectamente, pero dice, no, pervierten todo el derecho, son corruptos, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros, ¿no? Algo que me gusta repetir mucho con mis alumnos cuando trabajo estos temas es, siempre es malo cometer injusticias, pero cometer injusticias y justificarlas en el nombre de Dios, eso es mucho peor, ¿no? Para mí. Y creo que eso es lo que está diciendo aquí los profetas. Bueno, seleccioné estos pasajes para como mostrar cómo vemos como que Dios les ha hablado muchas veces y siguen cometiendo todas estas barbaridades, desollando, no sé, la carne y pisoteando y a los pobres y todo eso. Y entonces por eso está enojado, ¿no? Y yo me atrevo a decir que cualquiera de nosotros que viéramos las cosas de las que hablan estos profetas, pues también nos sentiríamos enojados, ¿no? De ver cómo maltratan, cómo algunos maltratan a otros, ¿no? Ahora, vamos con otro punto. Cuando Dios ve que están haciendo todas estas cosas y les manda a sus profetas y no hace nada, ¿qué debe de hacer Dios? ¿No? O qué debe hacer el pueblo también para calmar y aplacar a Dios. Bueno, nuevamente, según estas ideas que nos han enseñado, que a veces nos han mentido en la cabeza, ¿no? Dice, pues Dios, aquí, por ejemplo, estos pasajes, Dios está muy enojado. ¿Qué hay que hacer? Ofrecerle un sacrificio, ¿no? Porque ahí te va Dios la sangre, la muerte de un animal o la muerte de tu Hijo Jesucristo y con eso ya cálmate con nosotros, ¿no? Ya no nos amenaces con más castigos, ¿no? Pero esa es totalmente contraria a la Biblia, ¿no? Lo que le interesa a Dios no es simplemente castigar por castigar o derramar sangre o como desquitar su ira o descargar su ira, algo así. Lo único que le interesa es que el pueblo deje de hacer lo malo y vuelvan al buen camino, ¿no? Eso es lo único que lo va a calmar, que va a satisfacer su ira y su justicia, ¿no? Y aquí, para ver esto, podemos ver algunos pasajes más que elegí, ¿no? Este,
todos conocemos esto que cita Jesús, ¿no? Que dice, misericordia quiero yo y no sacrificios. Noten, Dios dice, yo no quiero sus sacrificios. Lo que quiero es que practiquen misericordia con los demás, ¿no? Bueno, esto lo vemos también en Miqueas, acabamos de estar leyendo de él, ¿no? Dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Dice, con holocaustos, con becerros de un año, aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite, daré mi primogénito. Esto es lo que se usaba con otros dioses, como este dios Baal y otros como inclusive en algunos casos se practicaba el sacrificio humano, ¿no? Eso es lo que quiere Dios, que yo dé el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y dice, no, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios, ¿no? O sea, no, Dios no le interesan estas cosas, ¿no? Igual, o sea, estos sacrificios y todo esto. Esto también lo vemos en Amós, en el profeta Amós. Dice, aborrecí, abominé sus festividades y no me complaceré en sus asambleas. Y uno dice, ay, qué Dios tan más malo, ¿por qué les dice eso, no? Pues hay que ver el contexto, ¿no? Dice, y si me ofrecieran sus holocaustos y ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de sus animales engordados. Y uno otra vez que saca esto de contexto dice, ay, qué Dios tan grosero, ¿no? Qué tan malo, ¿no? Que yo no quiero sus holocaustos, pero entiéndanlo en este contexto, ¿no? Y luego dice, continúa, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso. O sea, lo que está diciendo es, lo que quiero es que practiquen justicia. Yo no quiero sus sacrificios, ¿no? Y hay otro pasaje un poco más largo de Isaías donde dice lo mismo, ¿no? Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad sus fiestas solemnes. O sea, nuevamente, si vemos este pasaje y lo sacamos del contexto, decimos, ay, pues ¿qué le pasaría? ¿Dormiría mal o algo así? O sea, ¿qué tiene Dios? ¿Por qué está tan de mal humor hoy? ¿No? ¿Por qué está tan grosero y tan enojado? ¿No? Luego dice, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos, ¿no? Entonces, nuevamente, esta frase, cuando ustedes oran mucho, yo no los voy a oír. Y decimos, ay, qué Dios tan malo, no quiere escuchar sus oraciones. O sea, pero noten lo que dice, están como orando, levantando las manos hacia Él y esas manos están llenas de sangre. Y por eso les dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, ¿no? Bueno, entonces, estos son algunos de los textos que saqué para explicar esta idea. O sea, aquí vemos, a Dios lo que le interesa no son sacrificios, ofrendas en sí, ¿no? Esas cosas sí las mandan al Antiguo Testamento, pero deben ser como expresión de amor, ¿no? Igual como la palabra ofrenda, hay que recordar en aquel tiempo, no se usaba mucho las monedas, ¿no? O sea, todavía no existían. Igual como en muchas zonas rurales hoy,
hay pastores que la ofrenda que traen los feligreses son gallinas o un puerco o algo así. Hasta a mi papá le tocó vivir esa época hace muchos años cuando era pastor, ¿no? Entonces, lo que eran los sacrificios eran ofrendas. Y hoy día, pues, en la iglesia, las ofrendas que damos, pues, son dinero, un cheque o efectivo, algo así. O sea, pero lo hacemos no porque, ay, como para tratar de aplacar la ira de Dios. Y pues aquí te doy este billete, Señor, para que ya no te enojes conmigo o para que me vaya bien. O sea, eso sería manipular a Dios. Lo que Dios quiere es, bueno, o sea, de buen corazón, compartamos nuestros bienes con los demás, también que contribuyamos a los ministerios de nuestra iglesia y todo eso. Pues eso es muy, muy diferente. Y eso es la lógica que había en los sacrificios en la antigüedad, ¿no? Entonces, lo que vemos es que lo que aplaca la ira de Dios no es ni sangre, ni sacrificios, ni muerte, nada de eso, sino que vuelva uno a practicar lo que es bueno y justo, ¿no? Ahora, un par de textos más para concluir con estos temas. Y estos son dos pasajes que hablan de cuando el Señor como que ya tenía siglos. Estos textos hablan de lo que ocurrió en como unos 500 años después de que el pueblo entró en la tierra prometida, ¿no? Y Dios tenía años y años y siglos diciéndoles, dejen de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, el primero de estos pasajes viene de Segundo de Reyes. Dice, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Nuevamente, había enviado muchas veces sus profetas diciendo, vuelvan de sus malos caminos, guarden mis mandamientos y mis ordenanzas. O sea, por su propio bien es lo que quiero, que guarden lo que yo les he mandado, conforme a todas las leyes que yo prescribí prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dice, pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades. Aquí se refiere a estos ídolos que les hacían mucho mal. Y haciéndose vanos ellos mismos, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. O sea, aquí se está refiriendo a sacrificios humanos que están prohibidos, pero que se practicaban entre los fenicios aparentemente y otros pueblos, los cananitas también. Entonces, por eso él no quería que adoraran a estos otros dioses, ¿no? Y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando su ira. O sea, según este texto, pues, ¿por qué por fin como que los castiga de esta forma Dios? Porque les había dicho muchas veces y no hicieron caso y como Dios está, pues ya qué hago. Un texto más que es parecido dice, el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, aquí insiste, Él ama a su pueblo, les mandó gente para decirles, dejen de hacer esto. Pero ¿qué dice? Ellos se mofaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces aquí hay una alusión explícita a su ira, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que hay una lógica aquí de la ira de Dios, ¿no? O sea, tiene razón, ¿no? De todas las maldades que está haciendo. Y entonces ellos interpretan, pues, lo del exilio, los sufrimientos que luego sufren como castigo de Dios, que es una idea que tenemos que reconocer un poco problemática si tratamos de aplicar esa idea hoy. Pero noten que esta ira no se contrapone al amor de Dios. Es como un amor frustrado, ya no sabe ya ni qué hacer con esta gente, ¿no?
les ha dicho muchas veces, no le hacen caso y como por fin dice, pues los voy a castigar, pero siempre cuando leen estos textos, si buscan junto a las palabras del castigo, que a veces son muy severas, muy duras, ¿no? Pero siempre viene también una promesa. Los voy a refinar como el oro, o los voy a limpiar, o los voy a purificar, o a veces hay esta idea de que va a dejar un pequeño remanente, porque la mayoría no quiere hacer caso, pero quiere hacer algo como que para que por lo menos haya un remanente. Entonces, esto nos habla también de un Dios persistente, ¿no? Que no se da por vencido, porque fácilmente diría, ya, váyanse a, bueno, ustedes pueden completar la frase, ¿no? O sea, ya no quiero saber nada de ustedes, ya me harté, ya estoy tratando de corregirlos y llamarlos de atención, no me quieren hacer caso, pues ya, vayan por el camino, me olvido de ustedes. No, por eso hay estos pasajes. Yo jamás no me puedo olvidar de ustedes. Creo que el otro día leímos ese que dice, Dios como madre, ¿no? Dice, las madres, ¿cuándo se van a olvidar de su hijo? Igual él nunca se olvida de Israel como su hijo, ¿no? Entonces, aunque tiene que ser a veces muy duro con este pueblo, lo hace porque los ama y porque la alternativa sería ya simplemente abandonarlos para seguir un camino que los va a llevar a la ruina, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, lo que quiero concluir es esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto con la cruz? Tenemos que quitarnos ya esta idea de una vez para siempre de un Dios que tuvo que mandar a su hijo a morir y derramar su sangre para aplacar su ira y satisfacer su justicia, ¿no? ¿Por qué murió Jesús entonces? Bueno, no voy a citar toda la parábola, pero lo que voy a decir les va a recordar esta parábola que el mismo Jesús cuenta o narra de los viñadores malvados, ¿no? Porque cuando Dios había enviado un profeta tras otro, ¿no? Para tratar de hacer que su pueblo reaccionara y volviera al buen camino y no le hicieron caso, dice, pues finalmente voy a mandar a mi hijo, ¿no? Pero, y entonces el hijo, o sea, Jesús, anda igual como profeta, ¿no? Tratando de formar esta comunidad alternativa de la que hemos venido hablando, tratando de crear un pueblo diferente, pero también por las razones que hemos visto, por eso lo matan, ¿sí? Pero él permanece fiel hasta la muerte y lo que quieren es como silenciarlo, acabar con él, que no forme esta otra comunidad, igual como hicieron con profetas antes de él. Pero la diferencia con Jesús, según el Nuevo Testamento, es que Dios los levantó de los muertos, ¿verdad? Lo puso como Señor, como juez de los vivos y los muertos, etc. Entonces, la idea es de que a través de Jesús, esta comunidad alternativa que sí va a vivir de una forma diferente, continúa y va creciendo y así Dios hizo a través de la resurrección que la voz y la labor de su Hijo por fin lograran este propósito entre cada vez más gente. Y entonces, cuando se dice también que somos salvos de la ira de Dios, sí hay esa idea en el Nuevo Testamento, ¿no? Por medio de la muerte de Jesús. No quiere decir que la muerte de Jesús nos salva de la ira de Dios. Eso no es lo que significa. Significa la fidelidad de Jesús hasta la muerte de formar este pueblo diferente, esta comunidad alternativa. Ha generado este pueblo que ya no está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya dejaron de hacer todas esas maldades, ¿no? Y ahora viven, claro, estamos muy lejos de cumplir con el ideal, ¿no? Pero ahora este pueblo vive diferente, ya no practica todas estas cosas y por fin le están haciendo a Dios. Y eso es lo que hace que ya no esté este pueblo bajo la ira de Dios. Entonces, no es la muerte en sí la que aplaca la ira de Dios, sino es la fidelidad de Jesús de crear esta comunidad la que permite que ya no estemos bajo la ira de Dios, ¿no? Bueno, voy a terminar con eso. La que nos va a ofrecer hoy la reacción es Silvia. Entonces le doy la palabra a Silvia. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno,
Pues yo al leer este texto que me comparte el profesor, me remite a Eclesiastés 12. Recordemos que el escritor le está hablando a un joven, donde dice que se acuerde de su creador, y le dice, hasta que llega al 7 y le dice, y antes, acuérdate de tu creador antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios de quien lo dio. Y este texto a mí me parece muy, muy profundo y muy fuerte. Y siento que en nuestras iglesias muy poco se trabaja sobre la profundidad de los textos. Por lo siguiente, dice, el polvo, bueno, está haciendo referencia a nuestra materia, y el espíritu, lo que hace que nosotros vivamos, lo que Dios pues da para que esta materia esté animada y se mueva y vaya y hable y piense y todo lo demás. Pero todos somos lo mismo. Polvo, nuestro cuerpo, que ahora pues es materia, y espíritu, que viene de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos esta ilusión de separación? ¿Qué es lo que nos hace cometer todas estas injusticias? ¿Y por qué tenemos esta ilusión de separación que nos hace despertar la ira de Dios? Nos dice Pablo en Galatas, no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno. Si entendemos bien que todos somos polvo en nuestro cuerpo y espíritu que viene de Dios, entonces ¿dónde está la separación? Y entonces ¿por qué somos o queremos ser tan diversos y queremos ser unos más sobre otros y queremos ser unos mejores sobre otros? Y esto hace que entonces naciones contra naciones estén peleando, y entonces esto hace que iglesias contra iglesias se estén rechazando, y, y muchas cosas, ¿no? La diversidad de ideas, que si lesbianas, que si no binarios o binarios, ya no sé ni cómo se les llama, estén cada uno en su sitio a la defensiva. Esta idea, esta ilusión de separación es lo que nos hace errar, que es lo que significa pecado. Desde mi punto de vista, esta ilusión de separación es lo que nos hace errar. Y en vez de estar queriendo ayudar, de estar queriendo que mi próximo o mi prójimo no sufra o tenga lo necesario, o pues nada más nos limitamos como hermanos, en las iglesias nos limitamos sí, está enfermo, voy a orar. No tiene trabajo, pues también voy a orar. Y nos pasamos la vida orando, pero pues nomás hasta ahí. No hay esta hermandad real, hermandad real, no hay esta, como digo, no hay esta unión de que realmente todos somos uno. Porque si nosotros reconociéramos que no hay esta ilusión, o sea, que esta separación solamente es una ilusión que nosotros nos hemos hecho en nuestra cabeza, y que viéramos que todos somos polvo y que un día nuestro cuerpo va a regresar allá, y que nuestro espíritu viene de esa fuente magnífica que llamamos Dios, entonces veríamos que somos como cerillitos haciendo la misma función y todos hacemos lo mismo. Y entonces al que ya se está pues doblando, le ayudaríamos a levantarse o a enderezarse o no sé, pero aceptando esta primicia de que todos somos uno, de que todos somos lo mismo, de que no hay hombre ni mujer, sino de que somos uno, uno en el Señor, uno en Cristo.
Dice el profesor Brondos, ¿cómo se va a olvidar si somos su creación? Estamos hechos a imagen y semejanza de Él, obviamente en espíritu, no en materia. Entonces, si Dios es amor y las características del amor, pues tiene que es infinito, que es para siempre, no pone condiciones de ningún tipo, entonces, ¿por qué nosotros sí ponemos condiciones a los demás para poder ayudarles, para poder hacer algo? Dejamos a la viuda, bueno, un decir, ¿no? Porque dejamos al huérfano, dejamos a nuestro vecino simplemente, pues hay que se rasque con sus propias uñas. Y entonces somos amor, somos creación de Dios a imagen y semejanza. ¿Por qué nos hemos hecho esta ilusión de separación? Hay que eliminar esto. No somos ni más ni menos. Mm, ojalá en nuestra infinita sabiduría que tal vez no recordamos, un día nos demos cuenta que no somos incluso ni hombres ni mujeres, simplemente somos seres humanos que provenimos de una misma fuente, ¿no? Que yo le llamo Dios, o de ese mar inmenso, y somos como olas, pero no somos separados de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, no hay esa ilusión de separación, hay que borrarla y hay que ver que todos somos iguales, que todos somos lo mismo, para no despertar, pues, la ira de Dios, porque se cansa, dice el doctor, y si es verdad, se cansa, pues uno como padre se cansa, entonces tengamos cuidado con ello. Volvámonos al camino de, pues, del bien hacer. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Nada más algunas cosas que comentaría, ¿no? Bueno, tienes mucha razón de este concepto, ¿no? De que todos somos creación de Dios. Esto que dices del polvo, ¿no? O sea, todos, de hecho, todos, de alguna forma, creamos en la evolución o no, el relato de Génesis, pues todos venimos de una misma fuente, ¿no? O sea, todos los seres humanos, entonces somos de la misma carne, ¿no? Con todos los demás. Pero entonces este concepto de Dios, o sea, lo que quiero recalcar mucho es esto, ¿no? Muchas veces se ve como que el Dios del Antiguo Testamento es un viejo enojado, malo, cruel, vengativo y todo eso. Y el Dios de Jesús es el bueno, ¿no? El padre del hijo pródigo y todo eso. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Nada más que lo que quiere, o sea, es un Dios de puro amor. El problema no es Dios, el problema es la gente que, como tú dices, Silvia, no quiere reconocerse como hermanos y hermanas, no quieren, y Dios como que dice, pues ya, ¿qué hago? No quiero simplemente dejarlos así porque simplemente decir, pues váyanse, hagan sus maldades y todo eso, pues esa no es la solución. Y entonces, sí, de repente se presenta un Dios enojado, indignado. Me gusta mucho esa palabra indignación, porque eso es lo que sentimos nosotros, ¿no? Frente a las crueldades, las injusticias que luego se cometen, ¿no? Y entonces, si entendemos la ira de Dios a partir de ahí, pues es algo muy diferente, ¿no? Y lo que también quería enfatizar es esto, ¿no? De que esto lo trabajamos hace, no sé, 2 o 3 semanas, ¿no? Pero que luego hay esta idea de que Dios está como sentado, cuando dio su ley y todo eso, está sentado en el cielo, dicen, a mí me gusta que hagas esto y que no hagas esto otro y que seas así y que no seas así y todo eso, o sea, como si todo fuera como por gusto de Dios, ¿no?
Y entonces debemos como portarnos de esta forma nada más porque Dios nos está viendo y a Él le gusta que yo sea, no sé, que yo no sea homosexual y que sea heterosexual y que nada más tengo una sola pareja y que no cometa adulterio y todo eso. O sea, esa no es la lógica, ¿no? La lógica de Dios es, por tu propio bien, quiero que tengas bien tu pareja y bueno, yo diría, aunque sea heterosexual o homosexual, eso ya ahorita es lo de menos, ¿no? Pero que tengas una pareja, que se hagan felices, que se quieran, que sean fieles, o sea, eso de no hagas esto, no cometas adulterio o no mientas o todo eso, es por tu propio bien, ¿no? Es por nuestro propio bien que manda eso Dios. Entonces, no es tampoco cuestión de que estemos nada más pensando cómo lo que hacemos le afecta a Dios, sino lo que le interesa a Dios es cómo lo que hacemos nos afecta a nosotros, ¿no? Si es algo que realmente está promoviendo nuestro bienestar o no, ¿no? Entonces, y igual como dice esto de iglesias contra otras iglesias y todo eso, o sea, se ha perdido eso para mí nuevamente por este concepto de Dios, como que un Dios que simplemente quiere imponernos sus reglas y sus leyes y haz lo que yo diga y luego hay unos dicen, no, pues es que Dios manda esto y otros dicen que Dios manda lo otro y entonces como no hay un concepto de este Dios que simplemente quiere que estemos bien, pues se generan todos estos problemas. Pero volviendo a esa visión que tú compartes, Silvia, ¿no? De un Dios que dice, pues ustedes son hermanos, son del mismo polvo, son de la misma creación, vivan como hermanos, no por mí, sino por ustedes. Pues eso va cambiando un poco esta visión de Dios. Y nada más quiero agregar un punto más y ahorita entramos un poco en más de diálogo. Pero esto de la ira de Dios, yo creo que es fácil de entender esto, ¿no? De que no es porque no nos ame, sino porque sí nos ama, ¿no? De que dicen, no hagan esto. Donde se vuelve un poco problemático esto es pensar, bueno, si yo estoy sufriendo, si tuve que perdí mi trabajo o me enfermé o perdí a un ser querido o algo así, como que Dios me está castigando por algo que hice. Hay que cuestionar esas ideas, ¿no? Decir, es que Dios está enojado conmigo porque tampoco haría eso, digamos, para simplemente como para descargar su ira contra mí o algo así. El problema del mal, pues y el sufrimiento es un problema muy complejo, no vamos a entrar ahorita en este tema, pero quería trabajarlo también para al hablar de esto de la ira de Dios, tratar simplemente de entender lo que dice el texto bíblico y ya a partir de ahí podemos hablar, bueno, cómo aplicamos esto en nuestra vida de fe, en nuestra vida cotidiana y todo eso, pero sobre todo a partir de este Dios comprometido con nuestro bienestar 100% y eso por amor, ¿no? Bueno, vamos entonces ya, yo creo en lugar de dividirnos en grupos otra vez, como somos pocos, pues escuchamos a los que quisieran reaccionar o compartir algo. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Silvia y luego escuchamos a Antonio. Ajá. Lo que pasa es de que yo más que ira de Dios, diría que toda acción nuestra trae una reacción, toda acción, y a nuestra percepción, pues ya nosotros decidimos si es buena o mala, si nos gusta o no nos gusta. Y no tenemos, y tenemos que hacernos responsables de nuestras propias acciones, porque no podemos estar yendo por la vida regándola y después culpando a Dios y diciendo que Dios ya se enojó y que ya me está castigando. Y luego, pues como vemos a los hermanos de algunas denominaciones, ¿no? Que ya se van haciendo la ofrenda, ya van caminando o van rezando, no sé, para que Dios les perdone. Tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos y no andar pues culpando a Dios de que ya me está castigando, siendo que nosotros mismos estamos provocando pues lo que ya viene, ¿no? Y a veces se trabaja la ira de Dios también como simplemente, yo tengo que sufran las consecuencias de su mala conducta, o sea, a veces como haríamos con nuestros hijos, ¿no? Pues
haz lo que quieras, pero vas a ver cómo te va, ¿no? Y no es, digamos, ira, sino como que nos hace eso. Pero también tienes razón de esto de que sigue este concepto de que si Dios se enojó conmigo, lo que tengo que hacer es como hacer alguna penitencia, lastimarme, hacerme algo así, y eso ya va a sacarme sangre, inclusive, no sé, de alguna forma en las rodillas o X cosa, ¿no? Como que eso es lo que va a aplacar a Dios. Y, o sea, lamentablemente seguimos manejando en muchos espacios ese concepto de Dios. Antonio, ¿tú querías comentar algo? ¿Cómo seríamos los 9.000 millones de habitantes que somos si no nos hubieran echado del paraíso? Bueno, esa es una pregunta. Para mí, te digo lo que sería la respuesta bíblica, ¿no? Porque eh, si, si yo tengo, si yo pongo a gente en un hermoso jardín y en lugar de hacer bien, todo lo usan para mal, pues lo que van a generar es un infierno, no un jardín, ¿no? Entonces, nuevamente hay que leer estos textos de otra forma. Y la próxima semana inclusive vamos a tocar justamente ese texto del Edén, ¿no? Porque como vamos a entrar ya en Cuaresma y hay este pasaje que polvo eres y al polvo volverás y todo eso, ¿no? Vamos a hablar un poco más de este tema. Pero lo que quiero decir con eso es igual, bueno, yo puedo nuevamente poner un ejemplo, ¿no? Hay muchas familias, sobre todo si hemos estado con gente, digamos, de recursos, que tiene muchos recursos, que muchos recursos económicos, que les dan a sus hijos todo lo que quieran, ¿no? Nuevos carros, la mejor ropa, aquí hay más dinero, ¿dónde quieres irte? Ve a hacer lo que tú quieras y todo eso. Y qué pasa muchas veces, ¿no? O sea, reciben todo eso que en principio debería ser bendición y ¿qué hacen? Pues más mal que bien, ¿no? Y en lugar de usar lo que reciben, para bien, lo usan para mal y destruyen más no solo sus propias vidas, sino la vida de los demás, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica de que si Dios nos quiere bendecir, no es simplemente cuestión de echarnos bendiciones. Es decir, yo solamente te puedo bendecir si vives en amor y solidaridad con los demás. Eso es lo que te estaba tratando de explicar a los demás. Digo, al principio, por tu propio bien tienes que relacionarte de otras formas. Y si no lo haces, si simplemente te estoy como colmando de bendiciones materiales y todo eso, eso no te va a hacer bien, ¿sí? ¿Querías responder algo, Antonio? Estaba yo pensando, este, siguiendo con lo que es mi pregunta, eh, considerando dos formas de creación, uno de Adán y Eva y el otro por evolución. Este, si fue por el camino de Adán y Eva, ¿no nos podía haber creado Dios perfectos? ¿O por qué este episodio de que la mujer mandó a Adán a que comiera la manzana y Adán fue y se la comió? Yo, yo creo que esa es una visión muy simplista, ¿no? Yo más bien creo que estos 9.000 millones que somos, nos desarrollamos por evolución y tenemos parientes, los simios son de los más parecidos a nosotros y tenemos muchas cosas en común con ellos, pero siempre ha habido por este camino la sobrevivencia, ¿no? Y para sobrevivir tienes que matar.
Bueno, ya no quiero seguir con esto, pero Bueno, o sea, y ya, ya estamos entrando en temas que son bastante complejos y profundos. En algún momento, yo trabajo a veces estos temas en mis cursos, ¿no? Pero ya después de, bueno, o sea, necesitamos mucho tiempo para esto. Pero nada más comento algo, ¿no? Eh, de que si Dios yo pienso que según la visión que encontramos en Génesis, si Dios hubiera podido hacer un mundo mejor, lo hubiera hecho, o hubiera destruido y decir, no, no, mejor empiezo de nuevo y ahora sí hago bien las cosas, ¿no? Entonces como que se supone que por alguna razón, pues nos hizo así, dijo, bueno, esto es lo único, es lo mejor que puede haber y va a costar trabajo y todo esto, que vayan aprendiendo y creciendo y todo eso, pero solo así. No sé, son temas, como digo, muy complejos, pero tienes mucho para pensar ahí, Antonio. No sé si alguien más quisiera decir algo. ¿A Ivonne? Bueno, sobre lo que dice el hermano Antonio, pues yo creo que el Señor no quiso hacer muñequitos, ¿verdad? Así muy perfectitos, ¿verdad? Soldaditos muy bonitos y así es como si tuviéramos una pieza, no una figurita de X en nuestro mueble y verlo, o sea, nada más para deleite de él, ¿no? Somos sus hijos, somos sus hijos y él dice, bueno, van a estar aquí en la tierra, la van a poblar, van a convivir. ¿Cómo van a convivir? Yo quisiera, o sea, como él es un Dios creador, o sea, nosotros también nos hizo con cierto grado de creatividad, pero en nuestro interior, pues a veces elegimos nuestro libre albedrío y es la rebeldía, o sea, el que pues yo también puedo hacer estas cosas, ¿no? Yo también soy creador y yo también puedo hacer esto, ¿no? Ahí el tema de Eva, bueno, pues fue seducida por la serpiente, que finalmente, bueno, pues resultó lo que estamos viviendo, pero hubiera sido muy aburrido unos muñequitos muy bonitos y bien comportaditos, ¿no? Siempre he pensado que siempre a mí denme un niño, pero bien travieso. Ay, hay manera. Hay cosas que hay que hacer, o sea, es el reto de toda maestra. Échenmelo para acá, porque pues entonces hay tela de dónde cortar, voy a dirigir, voy a buscar, y ahí es donde se manifiesta, pues ese don creador que Dios nos dio, ¿no? Como padre, le decía yo al profesor en una breve reflexión de la semana pasada, como padre, él nos disciplina. Y como padre nos llama una y otra vez, como nosotros a nuestros hijos una y otra vez. Y pues sí, somos cabezones de dura cerviz, dice las escrituras. Pues llegó un momento en que el Señor, pues sí, se llena de furor y dice, sí, ya, ahora sí hasta aquí, ¿no? Porque nos ha dicho una y otra vez, somos sus hijos, nos ama. Y así como yo amo a mis hijas, pues el más sublime es el amor de Dios. Y si me está poniendo las cosas y me está dando mucho de donde yo escoja, y yo escojo lo más podrido, dice, pero es que lo demás está hermoso porque te escoges esta vía tan falsa, ¿no? Tan mal. Y por más señas que nos da para enderezarnos, nosotros nos vamos para lo otro. Entonces, obviamente que a tanto y tanto pienso que el Señor dice, ahora sí hasta aquí, y entonces derrama su ira, pero esa ira es pues para que nosotros vayamos por un camino que sí, como dice el profesor, a nosotros nos beneficia, porque en ella vamos a encontrar pues la glorificación de Dios. Y tanto así como la ira, luego yo digo, pues no le puedo decir mentirosa a mi Señor, ¿no? Le digo, ay Señor, pues
Yo no he visto tu ira así, Dios me libre de ver esta ira tan grande como la que describe Amós, ¿no? Pero de que sí sé que he sido cabezona y que se manifiesta pues su vara para la corrección, sí le he sentido, y le doy gracias a Dios y digo, ay, gracias Dios, gracias porque yo ya sabía. Nada de que yo no sabía, yo ya sabía que estaba mal. Entonces, yo creo que el Señor en su amor, en su gran amor, no quiso unas cositas bonitas, que todos fuéramos así, todos perfectos, perfectos, perfectos. Entonces, pues no hubiera habido esta riqueza de vida y entonces Él no hubiera recibido la gloria y toda la alabanza que Él se merece por la creación, porque todo estaba perfecto. Entonces Él podía estar sentado, como yo puedo estar sentado tomando mi cafecito y admirando la luz del cielo, ¿no? Pero no, el Señor quiso esta parte, pues nosotros le llamamos imperfectos, pues llenos de errores, pero para el Señor yo creo que todo esto es riqueza para su propia gloria y para su propia, o sea, porque se trata de Dios, sí se trata de mí, sí, pero también se trata de Él, primero que nada. Bueno, esa es mi reflexión. Gracias, Iván, muy interesante, ¿no? Sí, sin duda, estos son temas que se han trabajado, mucho, han despertado mucho interés, pero yo creo que sí, lo que se enfatiza, ¿no? Es este compromiso de Dios con nosotros, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir algo. Yo nada más, yo creo que ya hablé mucho, pero bueno, yo creo que sí somos perfectos. Yo en mi debilidad, en mi imperfección, m- me hace perfecta. Yo siempre digo que mis claros oscuros, si no tuviera yo mis claros oscuros, entonces pues sería yo un robot o una humanoide que no estaría yo completa, ni bien hecha, ni bien formada. No sé, pero desde mi punto de vista creo que eso es lo que nos hace perfectos. Somos perfectos. Ya. Sí, terminología de perfecto también es problemática. Yo puedo decir a veces yo soy un perfecto idiota, ¿no? También, o sea, a veces se usa esa frase, ¿no? Entonces, pero de que nos hizo bien, pues eso es lo que se piensa ahora de que hacemos cosas que no están bien, pues ahí es otra cosa, ¿no? Pero sí, son cosas muy interesantes para seguir reflexionando. No sé si Antonio, tú todavía querías agregar algo, o si Alfredo, Alicia, Arnulfo, alguien más quisiera compartir. Adelante, hermano Antonio. Creo que mejor Alfredo, adelante. Bueno, yo nada más lo que quiero decir ahorita con todo lo que estoy escuchando, esto cambia mi enfoque. Eh, ¿Cómo decirlo? Estoy escogiendo palabras un poco que sean claras, ¿no? Por ejemplo, mi punto de vista antes sí era que yo, muchas de las veces me aplicaban los textos, así con un Dios castigador. Sí, inclusive algunos de los textos me dieron a entender que Dios sin mí o conmigo, Él iba a seguir adelante, ¿no? Como si Dios me desdeñara. Pero ahorita que estoy escuchando todo esto, me descodifica, primero me saca de mi enfoque que tenía yo y ahora hay un punto de vista diferente. Porque ahora, como lo estaba usted comentando, profe, ahora yo lo veo, pero es que es por mi bien. Ahora ya no lo estoy viendo desde el punto de vista que Dios es un Dios castigador o que como decía usted, profe, lanza rayos y todo eso, ¿no? No, sino que Dios es un Dios que acompaña al ser humano.
y se compromete con nosotros. Yo así lo veo, se está comprometiendo, por ejemplo, en este caso conmigo, para no generalizar, conmigo, se está comprometiendo conmigo. Entonces yo ahorita mi enfoque o mi punto de vista ya cambia, porque ahora yo puedo decir, si él se está comprometiendo conmigo y me está acompañando en el proceso, porque a mí no me gustan los procesos, yo quiero así como que de golpe y porrazo, ¿no? Entonces, ahorita yo veo que es un Dios que está acompañándome y que me está llevando en el proceso de cambio, porque los dolores del cambio son fuertes, ya viéndolo desde el punto de vista mío. Tan solo con que Dios me diga, como decía usted, profe, es que si yo te estoy diciendo que debes de serle fiel a tu esposa, es por tu propio bien. No te voy a castigar, pero tú solito eres el que te castigas. Entonces ahí está un Dios que está acompañándome y que está sufriéndola conmigo, ¿no? Y yo pienso que Él me está castigando, pero no, yo soy el que me estoy haciendo el daño. Entonces ahorita sí ya mi punto de vista cambia y digo, ¿puedo yo también apoyar a otras personas y ayudarles también a que cambien el enfoque también, el punto de vista, profe? Me está sirviendo mucho esto. Muchas gracias. Y lo que están comentando me está ayudando mucho. Gracias a todos y a usted, profe. Gracias. Lo que dices me hace pensar, bueno, esta idea de que Dios nos acompaña, se compromete con nosotros, ¿no? Eh, la idea es como pues, encontrar a este Dios en nuestra vida. A veces suceden cosas y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? O si está enojado conmigo o algo así. Y yo creo que en lugar de, o sea, si lo pensamos a partir de lo que venías diciendo ahora, ¿no? Pues es un Dios que me acompaña. ¿Por qué permite ciertas cosas en mi vida? No sé, pero creo que todos podemos recordar cosas que nos han pasado, cosas muy dolorosas, cosas muy feas, sufrimientos, pérdidas, etcétera. Pero decimos también después, pues esto me cambió en otra persona, ¿no? Fue muy duro, pero no sé, vi la mano de Dios y Él me sacó adelante y no sé qué. No sé, entonces son temas complicados, ¿no? Pero nuevamente lo que quiero recalcar es esto, que el problema no es Dios, ¿sí? A veces, y repito esto, encuentro muchísimos teólogos y teólogas que dicen esto, ¿no? O sea, el problema es Dios. Tenemos que como ser salvos de Dios, quitárnoslo de la espalda, de que nos está exigiendo como manipulando y no sé, o sea, no hagas esto y no hagas esto, pero como por Él. Y si Dios nos dejara en paz, podríamos ser felices, ¿sí? Si Dios simplemente nos dejara en paz, pero en el pensamiento bíblico no es eso. Si Dios nos deja en paz, hacemos desastres, ¿no? Y destruimos nuestra vida, ¿no? Eso es lo que se maneja más en la Biblia. Y entonces el problema no es Dios, el problema es nosotros, ¿no? Y lo que quiere Dios no es nuevamente sangre, muerte, aplacar su ira y todo, o sea, como si eso fuera el problema, sino lo que quiere es que estemos bien y y entonces el pensamiento bíblico hay esta idea de que Dios lo que quiere arreglar es nosotros, no, o sea, el problema no es Él. El problema no es que esté enojado con Él, más bien el problema, digo, el problema no es que Él esté enojado con nosotros. El problema es que vivimos de formas que igual luego yo digo, como lo que decía Ivonne, ¿no? Que luego somos muy duros de cabeza y todo eso. O sea, lo que hace enojar a Dios, a mí también me debe de hacer enojar de mi conducta, ¿no? Decir, ay, pues, ¿cómo sigo haciendo esto? ¿Cómo sigo haciéndome daño? ¿Cómo, no sé, o sea, recriminarme a mí? O sea, no solo Dios, sino
sino yo mismo digo, pues no, ya no debo de hacer esto por mi propio bien y necesito como pedirle ayuda a Dios y también a los demás, ¿no? Para cambiar y como decía al principio, para vivir de una forma que realmente me permita tener ese bienestar que Dios quiere para nosotros y ese bienestar que yo quiero para mí y ese bienestar que Dios quiere para todos y ese bienestar que yo también quiero para todos y todas, ¿no? Entonces, nuevamente, como decía ahorita Alfredo, como que es ir cambiando este concepto de Dios que muchas veces nos han metido, ¿no? No sé, ¿alguien más? Pues nada más queda por decir que, pues, sabemos que el Señor está con nosotros, que Dios está con nosotros, está comprometido con nosotros. Y solo falta que nosotros nos comprometamos con Él. Eso es, ¿no? Se nos olvida, que lo podemos hacer y darle a Él esta oportunidad. Sí, nada más que yo también tomaría esa idea. ¿A Dios qué le hace falta? A Dios no le hace falta nada, Él tiene todo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que Él quiere de nosotros, ¿no? El compromiso, o sea, estar comprometidos con Dios, si Dios dice, lo único que quiero es tu propio bien, estar comprometidos con Dios significa estar comprometido conmigo, ¿sí? Lo que Dios quiere no es que me comprometa con Él, lo que quiere es que me comprometa conmigo mismo y con los demás, porque Él está comprometido conmigo y a Él no le hace falta nada, ¿sí? Y entonces es como lo que veníamos trabajando hace algunas semanas de ser esclavos de Dios, que se oye muy feo, ¿no? Pero lo que Dios dice es, yo lo que quiero es que tú estés bien, que te comprometas contigo, que hagas lo que realmente te conviene. No pido nada para mí mismo, pues a mí no me hace falta. Lo que quiero es eso, ¿no? Entonces, estar comprometido con Dios significa, pues, estar comprometido conmigo y los demás, ¿no? Por mi propio bien. Muy bien, pues yo creo que ya así lo dejamos por hoy y les comento de antemano, aunque ya a partir de la próxima semana voy a estar fuera de la ciudad, pero seguimos adelante. Lo que tenemos las próximas semanas, quiero como de este miércoles en 8, es miércoles de ceniza cuando empezamos la cuaresma y la cuaresma, durante la cuaresma, en las iglesias pues litúrgicas, reflexionamos precisamente sobre esta idea de la muerte de Jesús, pero también nuestra propia muerte y todo esto. Entonces, este tema de la cruz está muy relacionado con ese tema y vamos a enfocarnos un poco más en temas. Hoy, estas semanas hemos estado trabajando un poco más temas como bíblicos, teológicos, pero un poco más en temas como prácticos, ¿no? De la vida y cómo vivir esta cruz, en qué tenemos que cambiar nosotros, que ese es como el tema de Cuaresma. Pero antes de entrar en Cuaresma tenemos una sesión más que quiero trabajar un poco esto precisamente de la historia de Génesis, ¿no? Porque bueno, el miércoles de cenizas, ¿se acuerdan? Se pone polvo o cenizas y se dice, bueno, polvo somos, como bien nos recordaba hoy Silvia, ¿no? Y al polvo volveremos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso también con la muerte de Jesús? Hay en muchas liturgias, en iglesias liturgias se maneja a esta idea de que así como el hombre fue vencido por un árbol, también Dios a través de un árbol y refiriéndose a la cruz, que era de madera, Dios venció la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Es como una reflexión antes de entrar a Cuaresma. Entonces, eso es lo que haremos la siguiente semana y después vamos a seguir durante la Cuaresma con temas un poco más relacionados pues con la vida cotidiana y cómo procesar y vivir todo esto que hemos venido trabajando. Así que, bueno, me despido. Nos vemos la próxima semana y
Les recuerdo nuevamente que están las grabaciones en YouTube por si quieren verlas, compartirlas, invitar a más personas también, ya sea verlas o a venir a los viernes. Gracias.